Listo. Ya estamos grabando. Perfecto. Pues vamos a comenzar. Ay, hasta me acaloré del estrés de poder ingresar. Vamos a continuar en donde nos quedamos precisamente en la sesión pasada. La sesión pasada estábamos justamente viendo todo lo que íbamos a desarrollar dentro de la estructura de la entrevista. ¿Recuerdan? Justamente cómo está estructurada la entrevista, los objetivos que hay dentro de la misma. Déjenme les comparto la pantalla para que la podamos estar visualizando. Ahí se ve. Ok. Esto es con lo que vamos a estar trabajando durante estas sesiones. Ya hemos hablado un poco de ello, pero ahora justamente lo que nosotros vamos a hacer es precisamente ir desglosando cada uno de estos puntos para poder ir comprendiendo de qué va la cosa dentro de la entrevista, específicamente, bueno, en este caso, la psicodinámica, ¿sale? Entonces decíamos la entrevista se caracteriza por tener objetivos ya bien establecidos y tener roles que también ya se encuentran bien establecidos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a verlo. Los tipos de Ah, no. A ver, espérenme. Ah, no, sí. Ah, ok. Entonces me voy a quedar aquí, perdón. Se nota que ando medio perdido ahorita que estoy ingresando. Me puso nervioso el no poder ingresar porque siempre puedo ingresar bien, pero me voy a relajar y vamos a comenzar. Ya lo habíamos mencionado. Toda entrevista debe de tener objetivos bien claros, bien delimitados. Es decir, cuando nosotros estamos interactuando con la persona, es necesario que tengamos muy claro qué es lo que buscamos en esa entrevista. Por ejemplo, voy a mencionarles algo. Un ejemplo en relación a esto de los objetivos bien claros. Una entrevista que tengamos con un usuario que va llegando a un espacio de atención, o sea, que va llegando, va ingresando, sin importar cómo va ingresando, ¿cómo consideran ustedes que tendría que ser el primer objetivo que deberíamos de tener en esa primera entrevista? Adelante, Gerardo, te escuchamos. El rapport, profe. Ah, sí se puso a leer, muy bien. ¿A qué te refieres con el rapport, Gerardo? A ver, cuéntanos. Eh, o sea, romper el hielo con la persona y crear más confianza para que él se pueda desenvolver mejor y no estar tan cerrado en sus respuestas. Ok, ok. Una de las primeras cosas que debemos de lograr cuando nosotros estamos teniendo un primer contacto es conseguir el rapport. ¿Y qué es el rapport? Lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente, como lo menciona Gerardo, el rapport se convertiría en uno de los primeros objetivos de la entrevista. ¿Por qué? Porque lo que busco es que la persona establezca un vínculo de confianza conmigo, que confíe en mí. Esto es una chamba muy complicada, ¿estamos de acuerdo? Esto es algo muy complejo, sobre todo, cuando tenemos enfrente a una persona que no quiere estar ahí, cuando tenemos enfrente a una persona que desconfía de nosotros, ¿sí? Entonces, uno de los primeros objetivos dentro de una entrevista de inicio sería conseguir este vínculo de confianza por medio de herramientas que veremos más adelante para conseguir el rapport. Otro de los objetivos que seguramente también estarían instaurados dentro de esta primera entrevista que tenemos con el usuario sería si viene alterado, si viene inestable emocionalmente, por medio del rapport también lo vamos a lograr, que baje los niveles de ansiedad que pudiese estar expresando, porque no vamos a poder trabajar con la persona si la persona no se encuentra lo más estable posible, lo más regulada posible. Y entonces, nuestra primera interacción con esa persona
tendría que ir encaminada a bajar los niveles de ansiedad. A ver, pensémoslo y pongámonos en ese lugar de esta persona que llega al lugar, que es su primera experiencia, que pues muy probablemente no llegó por gusto y placer, sino llega en condiciones en las cuales no se siente de la forma más cómoda, por supuesto, al contrario, donde no conoce a nadie, desconfía de todos los que estamos ahí. Pues uno de los primeros objetivos a lograr es que baje los niveles de ansiedad para que podamos establecer comunicación. ¿Y cómo vamos a lograr bajar esos niveles? Pues precisamente por medio de herramientas como lo que sería en este caso el rapport. Si ya estamos hablando de otra entrevista en donde ya vamos a obtener información, ya información, porque la persona ya está dispuesta para brindarnos información en relación a su historial, debemos de tener bien claro que todas las preguntas tienen que ir encaminado a eso, ¿sí? Y que lo que debemos de lograr es que nos dé esa información que nosotros estamos necesitando. Entonces, los objetivos de cada entrevista dependerán del momento en el que ocurre esta entrevista. No es lo mismo una sesión de arranque que tenga con un usuario cuando me lo estoy encontrando por primera vez a cuando ya le estoy dando un seguimiento y ya tiene determinado número de semanas o incluso meses dentro del trabajo. Son objetivos completamente diferentes el que nos plantearíamos en esa primera sesión a los objetivos que nos plantearíamos ya en la sesión de seguimiento. Es muy importante poder ubicar esto porque eso nos va a permitir que, bueno, ya en las sesiones de seguimiento ya no vamos a tratar de establecer un vínculo de confianza si ese ya lo logramos desde las sesiones previas. Y tener bien claro, como ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, tener bien claro que quienes requerimos la información somos nosotros. Es decir, quien nos da información es el usuario o la usuaria para nosotros con eso poder ir manejando la información. ¿Sale? Eso es una de las cosas con las que precisamente estábamos hablando y cerrando la sesión pasada. Eh, Otra cuestión que tenemos en el caso de la entrevista es cómo la clasificamos. Y la clasificamos en dos rubros. Nuevamente, por los objetivos y por la estructura de la entrevista. ¿A qué hace alusión esto? Ok, la estructura de la entrevista tiene que ver en la manera en cómo nosotros vamos a conducir, dirigir la entrevista. Es decir, vamos a clasificar a la entrevista de acuerdo a la forma en cómo nosotros vamos a desarrollar las preguntas con nuestro entrevistador. Eso lo vemos ahorita más adelante, porque voy a mencionar lo otro, que tiene que ver con el propósito u objetivo que persigo. En el caso de una entrevista psicodinámica, en el trabajo con adicciones, no hay pierde. Tenemos muy claro qué tipo de entrevista estamos haciendo. ¿Cuál es el tipo de entrevista por objetivo que estamos haciendo? La entrevista de consejería en adicciones. Aquí les pongo unos ejemplos, no hay que anotarlos todos, solamente ubicar lo que está en negrita. Aquí están algunos ejemplos de los tipos de entrevista que puede haber. Entrevista de investigación, entrevista psicopedagógica, entrevista de orientación vocacional, entrevista clínica o entrevista laboral. En el caso de nosotros, es una entrevista que tiene algunos elementos clínicos, sí, mas no es entrevista clínica, pero sobre todo es entrevista de investigación. La entrevista en la consejería va encaminada también a explorar la historia de esa persona con la cual nosotros estamos trabajando y a la cual nosotros vamos a ir acompañando. Aquí no hay pierde. Si en el examen les hiciera la pregunta de qué tipo, cómo clasificamos y qué clasificación de la entrevista manejamos por objetivos, ustedes solamente tendrían que ubicar la entrevista de consejería en adicciones, porque ustedes no van a desarrollar otro tipo de entrevista, al menos no en esta formación que estamos teniendo, ¿vale?
Y la entrevista, por la conducción, por la estructura, tiene que ver en qué tan laxos, qué tan abiertos vamos a ser en las preguntas que nosotros vamos a realizar. Me explico. Ustedes ahí están logrando ubicar 4 tipos de entrevistas, ¿sí? La entrevista cerrada, la entrevista semiestructurada y la entrevista abierta. La entrevista cerrada es un tipo de entrevista en donde lo que nosotros hacemos es tener un guión bien establecido, las preguntas bien claras que vamos a hacer para las respuestas que nosotros necesitamos. Es decir, en la entrevista cerrada, la persona que entrevista se tiene que apegar completamente al guión que está ahí. No puede omitir preguntas, ni tampoco puede añadir preguntas. Muy distinto es esto, es muy importante diferenciarlo porque tal vez alguno de ustedes diga, ¿cuál sería la diferencia de esto con un interrogatorio, como lo platicábamos en sesiones pasadas, donde un interrogatorio las preguntas son cerradas, directas, con respuestas concretas? Ok, ¿cuál sería la diferencia? Que es una entrevista mucho más amigable, pero en donde yo requiero preguntas muy concretas que la otra persona me pueda responder. Me explico. Si estoy elaborando, a esto le llamamos en psicología la ficha técnica o ficha de identificación. Si estoy elaborando en una entrevista inicial de recolección de información la ficha técnica, las preguntas tienen que ser cerradas. ¿Me puedes decir tu nombre completo, por favor? Juan Pérez Rodríguez. Muchas gracias, Juan. Juan, ahora necesito saber tu edad, tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Ah, nací el 24 de mayo de 1985 en la Ciudad de México. Se fijan cómo las preguntas son muy claras, muy concretas y no se puede salir. Imaginemos que nosotros le dijéramos al entrevistado, ¿me puedes decir tu edad, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento? Ah, es que fíjate que cuando yo nací, mis papás llegaron ahí a vivir, pero es que ahí ellos no vivían. Ellos llegaron ahí No, no estamos abriendo la puerta para ese ejercicio. Estamos haciendo una pregunta muy concreta. Dime dónde naciste y cuándo. Y la respuesta tiene que ser en esa misma proporción. ¿Sí? Hay ocasiones, y hay que ser muy cuidadosos con la entrevista cerrada, en donde la entrevista cerrada puede percibirse por parte de nuestros entrevistados como interrogatorio. ¿Y cuál es el problema de que se perciba como interrogatorio? Es pregunta. Que se sientan atacados. Que Ajá, que se se van, pueden bloquear. que se van a sentir atacados, que se pueden bloquear, que no van a confiar. Y justamente ahorita Gerardo hablaba del rapport, que es donde tratamos de conseguir el vínculo de confianza. Si el entrevistado percibe nuestras preguntas como interrogatorio, ¿tú crees que va a haber un vínculo de confianza? No hay vínculo de confianza. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Por qué lo quieres saber? ¿Me vas a perjudicar si te doy determinada información? ¿Sí? El problema que puede llegar a tener la entrevista cerrada es que la persona puede llegar a percibir esta entrevista como interrogatorio. Y si la percibe como interrogatorio, la cosa nos puede salir mal. Eso no significa que una entrevista cerrada sea mala o esté mal. Repito, hay veces que la necesitamos y sobre todo la necesitamos, yo me atrevería a decir, en 2 situaciones muy concretas. Una, cuando necesito información precisa. Necesito información precisa. Ahí voy a hacer uso de la entrevista cerrada con un guión bien estructurado. No nos vamos a salir,
porque lo que necesito es que me dé la información que se necesita de forma concreta. Y también yo me atrevería a decir que la entrevista cerrada es muy buena cuando vamos empezando. No sé si alguien de aquí ya ha tenido la oportunidad de realizar algún tipo de ejercicio similar a este con alguna persona. Parece muy fácil, parece muy sencillo. Ay, pues nada más es hacerle preguntas. Cuando trabajo esto en la práctica con mis estudiantes, me encanta porque les digo, van a entrevistar, mañana vamos a hacer práctica, vas tú y vas a entrevistar a tal persona, ¿vale? El objetivo va a ser esto y necesitamos esto. Necesito que traigas tu guión bien estructurado y traen 5 preguntillas. 5 preguntas. Llegan, entran a la práctica y en 2 patadas se les acabaron las preguntas. Y voltean y dicen, ya no sé qué preguntarle. En menos de 5 minutos se te acaban todas las preguntas si no traes un guión, si te la juegas así nada más, ¿sí? Entonces, es asumir también esa inexperiencia, es válido, y poder decir, soy muy inexperto, voy a agarrar un guión donde voy a meter todas las preguntas posibles. A veces me decían, profe, ¿y cuántas preguntas? Las que sean necesarias, pero tiene que ser un montón. 20 preguntas, yo te puedo asegurar que 20 preguntas se te acaban en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos te acabaste 20 preguntas. Sobre todo si estás buscando información puntual. La persona pues te va a responder nada más lo que tú le estás preguntando. No va a durar ni un minuto respondiéndote. Ni un minuto se va a aventar. Y te vas a ir a la siguiente pregunta, y a la siguiente pregunta, y a la siguiente pregunta, y ya cuando andes en la 18 vas a decir, madre mía, ¿y ahora qué le voy a preguntar? Porque esto ya se me acabó. Y lo peor, ya se me acabó, pero no he logrado obtener la información que necesito. Recomendación para quienes estén empezando y vayan a hacer entrevistas, tengan un guión lo suficientemente extenso, preferible que me sobren preguntas a que me falten, pero por mucho. Preferible que me sobren y digan, y estas me faltaron, a decir, y se me acabaron. ¿Sale? La entrevista cerrada tiene esta ventaja, pero ventajota, que hace que no nos salgamos del guión. No se nos va a escapar ninguna pregunta, pero si no la sabemos manejar, puede ser contraproducente. Ahí les voy otro ejemplo. Yo creo que todos hemos estado en algún lugar donde nos hacen estas preguntas de ficha técnica y te hacen la pregunta, nombre, edad, tal, año de nacido, tal, lugar de nacimiento, tal, ¿a qué se dedica? A tal, ¿en dónde? En tal. La sentimos impersonal, no hay contacto, no hay vínculo. Esas mismas preguntas de una entrevista cerrada podrían ser mucho más amigables. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Claro que sí, tal nombre. Ok, gracias. Pregunta, ¿cómo prefieres que me dirija hacia ti? Ah, pues soy Juan, pero me dicen Juancho. Ok, Juancho. No sé, honestamente, o ilústrenme ustedes que tienen más experiencia en esto, en los espacios, ¿cómo se maneja? ¿Se dirigen específicamente por el nombre? ¿Se permiten utilizar un apelativo o un seudónimo? ¿O no se permite con los usuarios? ¿Es con el nombre? Solamente el nombre y la primera letra del apellido, en todo caso. ¿Primera letra del apellido? ¿Para dirigirte a la persona? O sea, el nombre y la primera letra del apellido, el primer apellido es cuando ellos se presentan. Ah, ok, ok, ok. Vale, sí, se los pregunto porque de hecho, por eso se los cuestionaba, porque generalmente recomendamos que no nos dirijamos a la persona por un seudónimo, ¿no? Soy Juan, pero me dicen el Talachas. Pues, chido, pero aquí no eres el Talachas, ¿no? Aquí eres Juan, ¿sí? Porque ese es tu nombre. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque lo sabemos. En el nombre
está la identidad. Y la forma en cómo la persona se apropia también de cómo se dirigen hacia la persona influye muchísimo. Y creo que en este tipo de espacios, en algunas ocasiones, pues ellos vienen con algunos, hay gente que a mí me ha dicho, nadie me llama por mi nombre, ni en mi casa. En mi casa soy el pelón, en la calle también soy el pelón. Ok, pero te llamas Juan y vamos a trabajar a partir de ese elemento, de ese nombre que te fue asignado, que es Juan, ¿sale? En algunos casos, dependiendo de la situación, tampoco se recomienda como del mismo nombre se hagan como ajustes, ¿no? Juanito, Juancho, ¿por qué? Pues porque como tal, pues aunque pueda sentirse con mayor confianza, hay un nombre y es importante asumir el nombre porque está dentro de la identidad de la persona. Solo hay una variable aquí que sí es importante a considerar. Lo iba a ver más adelante, pero ya que estamos en estos lares lo menciono. Solo hay una variable donde sí es importante hacer un ajuste y no sé si ya han tenido la oportunidad de estar en una situación así. Eh, en el caso de las personas trans. En algunos casos, las personas trans todavía no hacen el cambio o en muchos casos no han hecho el cambio legal de su nombre y asumen una identidad en relación al género con el cual se sienten identificadas las personas trans. En ese caso, este caso que estoy mencionando, sí nos tenemos que dirigir a la persona por el nombre con el cual se identifica. Esto es muy importante, ¿sale? Esto tiene connotaciones incluso de derechos humanos. Por ejemplo, todos ubicamos a las personas trans, ¿verdad? ¿Sí? A ver, una mujer trans, ¿cómo la concebimos? No importa que la rieguen, échale. ¿Quién? Venga. ¿Cómo, ¿Nadie? profe? ¿Cómo dijo? Una mujer, o sea, ¿cuál sería la definición de una mujer trans? Ella, mujer. No, pero la definición. Es un hombre que hizo la transición a mujer. Ok, partamos de ahí, ¿sale? Partamos de ahí. Fíjense, y entiendo. No, no es un hombre, ¿no? De ahí partimos, justo, justo, justo. Una mujer trans es una mujer que al momento del nacimiento el sexo asignado fue varón, pero no se identifica con el sexo asignado al nacimiento. Se identifica como mujer. Y se fijan como ya no estamos señalando es un hombre, porque justamente el tema con las personas trans es que no son, o sea, una mujer trans no es un hombre trans no es una mujer, ¿sí? Es, no se identifica, es una persona que no se identifica con el sexo asignado al nacimiento y estamos respetando esta cuestión de la identidad. Y entonces una mujer trans que se llama en el acta de nacimiento Mario, pero que ella se identifica como María, ¿cómo nos vamos a dirigir a ella? Como María. Mm, Como María. Porque así se siente más a gusto con ella y vamos a tener un vínculo que es lo que queremos obtener. Así es, y aquí hay una cuestión importante en esto que acaban de mencionar. Así se siente más a gusto y a lo mejor alguno de ustedes dice, ah, ¿y por qué a Juan no le puedo decir el talachas? Si él se siente más a gusto que le digan el talachas. Ok, porque aquí estamos hablando de un tema de identidad de género, no de apodo. Es decir, María
no es su apodo, es su identidad de género, ¿sí? Y el Talachas sí considera, o sea, sí sabe que el Talachas es su apodo y asume que se llama Juan. No tengo ningún Juan aquí, ¿verdad? No vayan a, y asume que se llama Juan, a diferencia de María. María es una mujer trans que aunque en su acta de nacimiento aparece como Mario, ella no se identifica como Mario. Por lo tanto, además de que no solamente que se sienta más a gusto, sino es una cuestión incluso, repito, de derechos humanos. Si nosotros le decimos, aquí dice que eres Mario y me voy a dirigir a ti como Mario, estamos transgrediendo la integridad psíquica de esa persona. ¿Sale? Eso sí es muy importante considerar. Ángel, levantaste la mano, te escuchamos. Ya se congeló la imagen de Ángel. Sí, Bueno, sí. profe, mire, ¿cómo decirle de los apodos? ¿Ahí me escucha bien? Te escucho, adelante. ¿Me escucha? Le comentaba, yo ahí tengo por ejemplo, con eso de los apodos, yo aquí dentro de lo que es el Alcohólicos Anónimos, eh, nos llaman, bueno, nos apellidamos Costal. Mi papá también está dentro del grupo y a mí siempre me llamaban Costalito, vamos. Lo que dice usted del diminutivo, aumentarle algo, como modificarlo, y para mí sí era como siempre estar como el diminutivo, como siempre, así como que sí afectaba, o sea, sí me afectaba el hecho de que siempre me dijeran Costalito, Costalito. Y el día de hoy, hasta que lo tuve que empezar a trabajar y decirle, ¿saben qué? No, yo soy Costal, ya no soy el Costalito que me conocieron desde antes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo me siento más seguro que me digan Costal. Muchas gracias, Ángel, por tu aporte. Es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, porque además, Costal, o sea, se refieren por su apellido, Costalito, en diminutivo, y eres Costalito porque hay alguien que es tu papá. Sí, sí, ¿verdad? ¿Tu papá? Sí, dijo mi papá, ¿verdad? Sí, profe, Eh, mi papá. hay alguien que es tu papá y entonces tú entras, al hacerlo en diminutivo, se puede interpretar o se puede percibir como en segundo plano, porque Costal está aquí y Costalito está acá. Y como bien lo dices, no, 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 yo soy Costal también, ¿sí? Que luego, qué bueno que lo mencionas, Ángel, incluso yo estoy seguro que lo hemos escuchado hasta en otros espacios, en otros sectores, cuando el hijo se llama igual que el papá. Se ubica en esta escena donde el papá le pone, digo, cada quien, pero el papá le pone su nombre a su hijo y entonces el hijo siempre está con el diminutivo o con el apelativo de Junior, ¿sí? Yo les comparto rapidísimo. Mi papá se llama Jesús. Mi papá es que, él dice que no me puso Jesús por él, pero yo le sigo sin creer. A mis 36 años todavía no se la compro. Le digo, no, ya dime la verdad, ya dime la verdad. Me dice, papá, no, te juro que no te puse Jesús por mí, sino por una cuestión religiosa. Pero a todos lados donde yo iba, Jesús, Jesucito, Jesús Junior. Mm, O sea, no podía ser Jesús, porque Jesús ya estaba. ¿Sí? De ahí la importancia de verdad. Algo tan chiquito, tan pequeño que pareciera este detalle, tiene mucho impacto en la persona. Y cuando nosotros nos dirigimos a la persona así, empieza ya ahí mismo a mover algo, a tejer algo, a generar algo en la persona. ¿Vale? Entonces sí, qué bueno que lo trabajan de esa manera porque dije, no voy a meter en camisa de 11 varas y que me digan, no, acá está el Talachas, acá está el Cuancho, acá está el Tepachas y no sé quién más, y sea de, ups, a lo mejor ahí así lo manejan, pero hay una razón por la cual no nos dirigimos por medio del seudónimo. En el caso de mis pacientes, ¿cuál es tu nombre? Pedro, me dirijo a ti como Pedro. María, me dirijo a ti como María. Aquí yo así no tengo pierde, ¿sale? Hay veces que sí, algunos pacientes me dicen, pero me dicen así. Y ya yo lo que les digo es, pues está muy bien, pero yo aquí me voy a dirigir hacia ti por tu nombre, ¿sale? Cuando tienen dos nombres, sí les pregunto
por cuál de los dos prefieren que me dirija, ¿sale? Pero los dos forman parte de su identidad, ¿sale? Entonces, esto también podría formar parte de una vinculación en ese primer contacto dentro de la misma entrevista cerrada. ¿Me puedes decir tu nombre? Juan Luis Maldonado. Ok. Juan Luis Maldonado. ¿Prefieres Juan? ¿Prefieres Luis? ¿Pero lo prefieres Juan Luis? No, me dicen más Luis. Ah, perfecto. Entonces, eres Luis. No estoy atentando contra tu nombre, no contra tu identidad. Si ya lo manejan como por medio de los apellidos, pues es un muy buen ejercicio de poderle decir a la persona, me voy a dirigir a ti por medio de tu apellido, porque aquí en este espacio es como nos dirigimos, pero ya lo estoy explicando y estoy estableciendo ya ese vínculo, ¿sí? Y no estoy haciendo parecer una entrevista tan cerrada que parezca que no hay contacto. Es decir, el contacto o no contacto no depende del tipo de entrevista, depende del tipo de entrevistador o entrevistadora. Nosotros somos los que hacemos la diferencia en ese sentido, ¿sale? Y luego tenemos, me voy a ir hasta el otro lado, ¿sale? Voy a brincarme el que está ahí en medio. Tenemos la entrevista abierta. En la entrevista abierta, lo que ocurre es que la persona no tiene como tal un guión. Es decir, la persona llega sin un guión preestablecido y únicamente comienza a establecer este ejercicio de preguntas y respuestas con la persona que está entrevistando, ¿sí? No hay como tal preguntas que se deban de responder y de llenar, no hay como tal, pues, que se tenga que apegar a una dirección o a una estructura, sino que más bien lo que va a establecer es una interacción con la otra persona sin necesidad de esta herramienta o de este elemento que le acompaña, como es todo un guión de preguntas al cual apegarse. Hay veces, cuando los entrevistadores ya tienen cierta experiencia, cuando ya tienen cierto callo, lo que ocurre es que ya se les da el guión de la entrevista, y ya no necesitan verla, ya no necesitan ver este guión. Ya lo que hacen es precisamente sobre la misma charla van consiguiendo la información que responde esas preguntas que tienen ahí establecidas. Esto ya nos habla de un entrevistador o entrevistadora con mucha experiencia, ¿sí? Ya con mucha experiencia porque ya no necesito irte haciendo las preguntas en el orden en el que van establecidas, sino que te puedo ir haciendo las preguntas incluso hasta salteadas y voy a cumplir el objetivo de llenar el formato que me están solicitando. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en un espacio, se llaman Sendis, donde llegan niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años, yo era el psicólogo de la institución. Cuando llegaba un niño nuevo, yo me encargaba de hacer la entrevista de desarrollo a los papás. Y era un formato de aproximadamente 8 hojas. Eran 8 hojas de preguntas que yo le hacía a los papás. Eran preguntas de todo, o sea, le preguntaba a la mamá hasta si había tenido antojos en el embarazo. O sea, eran muy detalladas las preguntas que venían en el guión. Yo recuerdo la primera vez que hice una entrevista con ese formato, con unos papás, me tardé 1 hora y media. 1 hora 35 me tardé, porque lo cronometré. Y dije, me tardé 1 hora 40, 1 hora 35, con un par de papás. La entrevista de un niño, pero era mi primera entrevista con ese formato. Conforme fui avanzando y conforme fui, pues sí, teniendo mucho más experiencia en ese ejercicio, llegó un punto donde mi entrevista tardaba entre 35 y 40 minutos sin hoja. Yo ya llegaba, me sentaba, veía la pregunta, a ver, platíqueme, y había veces que en una sola pregunta que yo les hacía, respondía como 4 del guión.
pero era porque ya tenía experiencia, porque ya había adquirido cierta experiencia al momento de trabajar y ya no era de, a ver, señora María, vamos a ver el embarazo. Cuando usted se embarazó, ¿qué edad tenía? Ya me tardé un montón ahí. Y ya después ya nada más, a ver, señora María, cuando se embarazó, ¿qué edad tenía? ¿Estaba con el papá del niño o no? ¿Cómo tomó la noticia del embarazo? Y platíqueme, pero a detalle, cómo fueron esos primeros 4 o 5 meses del embarazo. Cuénteme. Y entonces la señora María me empezaba a platicar y al empezarme a platicar, yo ya tenía respondidas gran parte de las preguntas que correspondían al rubro embarazo, ¿sí? Pero esto, por supuesto, repito, era porque ya había pasado buen tiempo en donde ya había tenido cierta experiencia con el manejo de la entrevista, del formato, y el formato ya me lo sabía de memoria. ¿Esto por qué se los digo? Porque en algunos centros, en algunos espacios, y eso está muy bien, ya tienen sus formatos establecidos. Ya está establecido qué se le va a preguntar al usuario o usuaria cuando llega o cuando se le da la segunda entrevista o cuando se le da el seguimiento. Y eso está muy bien. Aquí el tema pasa en cómo puedo lograr que esa entrevista, que ya trae un guión y que puede parecer muy cerrada, ¿cómo la puedo hacer más amigable? No solamente para mí, sino para la persona que estoy entrevistando y, muy importante, sin perder el objetivo. ¿Sale? Yo lo que les puedo decir es, la entrevista abierta va más para entrevistadores, entrevistadoras con más experiencia. ¿Qué ventajas tiene? Que el vínculo de confianza no se pierde. Porque la persona, ¿cómo creen que percibe este tipo de entrevista? Como una charla, como una conversación cotidiana. ¿Cuál es la desventaja o el riesgo, más bien diría yo, que podría haber aquí? Es que la persona, la que entrevista, puede perderse y terminarse yendo a temas que nada tienen que ver con lo que tendría que preguntar en esa entrevista. Esa es la desventaja, ese es el riesgo y es lo que hay que tener mucho cuidado. Por esa razón, hay un tipo de entrevista de estructura que es la que yo les recomiendo. La entrevista semiestructurada. La de en medio, bueno, la que está aquí en la segunda, la B. Fíjense lo que dice aquí. En este formato, el entrevistador o entrevistadora lleva su guión, lleva sus preguntas, pero puede salirse, puede omitir algunas, puede decir, esta pregunta todavía no. Puede decir, esta pregunta no la voy a preguntar así, la voy a preguntar diferente. Es decir, en la entrevista semiestructurada, tú llegas con tu guión, te apegas al guión, sí, pero no te casas con el guión de preguntas. No te alineas completamente al guión de las preguntas, sino que el entrevistador se permite utilizar las preguntas que están ahí establecidas, pero también hacer otras que a lo mejor no tenía consideradas, que a lo mejor no vienen en ese formato. ¿Qué preguntas podrían ser? Híjole, depende mucho de cómo está el formato con el cual ustedes trabajen, pero yo estoy seguro que si ustedes revisan los formatos de los espacios en donde algunos de ustedes colaboran o han apoyado, seguramente se van a dar cuenta de que puede haber preguntas que falten. No sé si alguien aquí ubica alguna que diga, yo ubico en este formato que se manejamos una pregunta que no se hace, que no viene en el guión y que a lo mejor tendría que hacerse, nos serviría muchísimo como ejemplo, porque estoy seguro que lo hay. Que cuando nosotros vemos el formato decimos, aquí hace falta esta pregunta. Yo preguntaría esto también. O esta pregunta tan temprano, tan al principio, podría ser incómoda. ¿Sí?
¿Qué pregunta consideran ustedes que si está en un guión, que si está en un formato establecido en un principio, si la preguntamos desde el principio a nuestra persona que estamos entrevistando, tal vez sería incómoda, muy incómoda, y que a lo mejor habría que esperar un poquito para hacerlo? ¿Cuál se les ocurre? O no sé si incluso eliminarla, no lo sé. ¿No? Sería como el ejemplo que puso profe del trans, como si me ha tocado ver un expediente de otro tipo de manejo de doble A, de si te sientes, de cómo era la pregunta. Era sobre, ay güey, se me fue, ay, se me fue, profe, No te preocupes. no lo recuerdo. No te preocupes, ahorita la recuperamos, Juan, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta en la mente que diga, esta luego viene en las primeras preguntas y no tendría que estar aquí, quizá Algo- tendría que estar más adelante o ni tendría que estar? Las cantidades, profe, de consumo, Mm, mm. A ver, Abraham, desarrollalo. porque al inicio, en la entrevista, bueno, en la entrevista inicial, cuando se le hace al usuario, pues generalmente dice que consumía poquito o que apenas estaba empezando a consumir. Y y ya después de cierto tiempo ya es cuando ya se van sincerando en la cuestión de cuánto es lo que consumía. Ok, ok, gracias. Sí. No, y eso se acepta que consume, ¿no? Porque luego algunos dicen, no sé ni por qué ando aquí. Me trajeron, pero... O que sí acepta que consume, y en esto que tú mencionas, reduce cuando nos dice en un principio, porque no hay un vínculo de confianza, la cantidad que consume, o estoy seguro que también les pasa, consume otras sustancias, pero solo señala algunas, ¿sí? Dice, no, solo consumo esto, y tú lo ves y dices, no, a mí se me hace que andas también por otros lados, brother. Pero que si la ponemos en un principio, difícilmente va a ser honesta la persona. Y que a lo mejor en una entrevista semiestructurada, nosotros la vemos y decimos, esta me la voy a guardar. Ahorita todavía no, mejor más adelante. ¿Sí? Es un muy buen ejemplo. Maricruz, te Aparte, escuchamos. Ah, perdón, perdón. no, es decir, aparte de que al momento de que llegas y le preguntas las cantidades, como que ya se retraen, ya te empiezan a contestar con menor confianza o de plano mentiras. Recuérdame eso que acabas de decir ahorita porque lo voy a poner de ejemplo más adelante en algo. Justamente. Justo eso que acabas de decir. Maricruz, te escuchamos. Profe, yo creo que algo que incomoda mucho es hablar de la sexualidad, porque muchos traemos abusos sexuales y durmiendo con el enemigo, porque casi siempre es en casa y se me hace que son preguntas que pues duelen mucho. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Les puedo asegurar que en prácticamente cualquier área donde se hace la entrevista, el tema de la sexualidad no puede ir ni al inicio, no puede ir al inicio de las entrevistas. ¿Por qué? Eh, Porque muchas personas, bueno, tú acabas de poner un ejemplo como muy concreto, ¿no? En donde personas que pueden llegar a vivir algún tipo de abuso, pero aunque no haya abuso, aunque no lo hubiera, la sexualidad, la genitalidad, es un tema que culturalmente todavía a nuestra sociedad le cuesta mucho trabajo. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí, de verdad, o sea, cuántos de los que nos encontramos ahorita aquí, a nosotros en casa, realmente nos hablaron de sexualidad de una forma abierta, de una forma en que pudiéramos comprenderlo como a modo de prevención? A muy pocos. Pero a muy pocos. No puedo decir a nadie, pero el tema de la sexualidad es un tema muy delicado y cuando nosotros lo lanzamos de entrada, lo que va a ocurrir la gran mayoría de las ocasiones es que la persona se cierra, ¿sí?
Alguien diría a lo mejor, pero ¿por qué preguntaríamos algo de sexualidad si estamos hablando de consumo de sustancias? Porque el ejercicio de la sexualidad de la persona es importante en el tema del consumo porque nos habla también de cuánto se pone en riesgo, cuánto está en riesgo, que no es lo mismo, cuánto está en riesgo y cuánto se pone en riesgo, y como lo acaban de mencionar ahorita, si hay historial de abuso, eso también nos habla de potencialidad en el tema del consumo. Pero eso no puede ir al principio. Va muy adelante, ¿eh? Pero de verdad, muy adelante, ya cuando detectamos que la persona realmente está enganchada en la entrevista, en el vínculo, no antes, ¿sí? Y sí, luego por error lo ponen como si fueran preguntas de cajón o de rutina, ¿no? Que si practican, tienen actividad sexual constante, es como de, no le voy a preguntar eso de inicio. Y no porque a mí me incomode, sino porque yo no sé cómo lo va a tomar la persona, ¿sí? Eso es y como bien lo mencionan, si además a eso le sumamos que en algunos casos traen temas importantes en relación a abusos, pues eso por supuesto que hace mucho más delicado el tema al momento de preguntarlo, ¿sale? Qué bueno que lo mencionaron porque sí. Y esto es casi en cualquier área, ¿eh? No abrimos con eso, o sea, no. En el ejemplo que les ponía ahorita de cuando entrevistaba yo a los papás, hay un apartado en ese formato que era de sexualidad. ¿Cómo? ¿Hay un apartado de sexualidad de niños de 5 años? Sí, por supuesto que sí. Y hacíamos preguntas a los papás en relación a si el niño conoce su cuerpo, toca sus genitales, ha tenido situaciones complicadas al respecto. No puedo abrir con eso. Mi papá me acuerdo que una de las preguntas, así decía la pregunta, ¿eh? Ahorita que estamos hablando de esto, así tal cual decía la pregunta en el formato. ¿El niño se masturba? Imagínate preguntándoles a un papá de un niño de 4 años. ¿Qué es lo que piensa un adulto de la masturbación? No lo piensa como ocurre la masturbación. O sea, en los niños sí hay masturbación, pero los adultos no están entendiendo cómo funciona eso. Entonces, si yo le pregunto a un papá de un niño de 4 años, ¿su hijo se masturba? Perdón, lo va a tomar incluso hasta como agresivo, como violento, y lo va a hacer. Y no se lo voy a preguntar al principio. Eso lo guardaba, de hecho en el apartado venía casi hasta el final, y cuando venía esa pregunta, yo no les decía eso, yo lo que les decía es, el niño, ¿cuándo se baña? ¿Cuándo lo cambian? ¿Cuándo está por dormirse? O incluso en espacios públicos, ¿tiende a tocar sus genitales en algunos momentos? Ya cambió mucho a decirle, ¿su hijo se masturba? No. La pregunta inmediata de los papás sería no, a plantearle que tal vez hay escenarios en donde el niño puede tener esta conducta, ¿sí? Lo mismo en el tema que bien lo mencionan. A veces decimos, pues estamos hablando de consumo de sustancias, ni modo que no le preguntemos qué consume y cuánto consume. Pues sí, pero es llegar directo con el hacha suelta y que corremos el riesgo de que la otra persona se cierre, pero completamente, ¿sí? Yo lo que les digo, es diferente el abordaje, lo entiendo por el espacio, pero como ponerles un ejemplo, yo en este espacio, cuando llegan, luego lo que me llega a ocurrir, eh, por ejemplo, con adolescentes que traen los papás, para tratar como de hacer una referencia lo más cercana posible, el adolescente que llega a psicoterapia, la gran mayoría de las veces, ya no voy a decir nunca porque los últimos casos que he tenido han sido porque los adolescentes lo han pedido. Están cambiando las cosas y qué bueno. Pero anteriormente o en muchos espacios, el adolescente que llega a terapia en muchos casos no quiere estar ahí. Los papás lo llevan. Y los papás lo llevan porque los papás creen que los psicólogos somos mecánicos. No, arréglamelo, ahí te lo encargo, ¿no? Házmele el servicio. Sí, ya acá le acomodamos unas, balatas, y ya le reforzamos acá y le cambiamos una banda. No, no es así. Pero los papás a veces tienen esa idea, ¿no? Me encanta porque los papás luego llegan y me dicen, es que no me obedece, entonces que venga con usted para que aprenda a obedecer. Y yo, caray, no sabía que era soldado, militar, general, o sea, no, y ya les explico yo a los papás que no funciona así el proceso de la psicoterapia,
Pero cuando platico con el adolescente está enojado, el adolescente no quiere estar. Y la gran mayoría de las veces el adolescente dice, quien tendría que estar aquí son mis papás. Las personas que tendrían que estar sentadas aquí son mis papás. Y el 100% de las veces yo le digo al adolescente, tienes toda la razón. Estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo, de verdad que sí. Y yo se lo voy a decir a tus papás, porque eso es muy cierto. Pero pues hoy tú estás aquí, pues vamos a aprovechar, ¿sí? Vamos a hablar al respecto. En algunos casos me han tocado situaciones donde llegan con motivo de consulta de que los cacharon en la escuela o afuera de la escuela o en la casa escondidas consumiendo. La gran mayoría pues ha sido marihuana, ¿no? Me hablaron de la escuela, que se iba a las canchitas de atrás con unos amiguitos y pues ahí se echaban este, sus toquecillos. Y nos dijeron que para que pueda seguir en la escuela y no lo expulsen, tiene que estar tomando terapia. Imagínense esa escena, ¿no? El chavito ahí sentado, de 14, 15 años, eh, listo para el bombardeo de preguntas. A ver, si lo cacharon en la escuela, si fuma marihuana, lo cacharon en la escuela, le pusieron una tupida de seguro, o sea, una sermoneada de seguro. Mandaron llamar a los papás, lo regañaron frente a los papás, o sea, frente a los papás les dijeron, miren, su hijo lo agarró, ¿sí o no? Y porque así es en las escuelas. Y la amenaza de se va a ir expulsado, lo vamos a correr, los papás medio negociando, los papás medio acá regañándolo, la condicionante de tiene que ir a terapia, el chico llegando a su casa con los papás y todavía en casa se van a aventar el otro sermón por parte de los papás, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible? Bla, 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 bla. Si no te portas bien, te voy a anexar. Y el señor tiene 15 años. Se acaba de echar sus primeros churros, no chifle tampoco. Lo mandan. ¿Qué es lo que espera el adolescente a que uno le haga de preguntas? Pues del consumo. ¿Cómo te sientes? ¿Mande? ¿Cómo te sientes? No, ellos no esperan eso. Ellos Ah, o esperan que sea, uno también los vaya a regañar. Ellos esperan ok. que también, o sea, no que esperen porque lo decían, no, 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 lo planteé mal, sino que dicen, seguramente este está en el mismo tenor que los demás. Y si estoy viniendo aquí porque consumí marihuana, este me va a echar todo un interrogatorio de qué consumí, cuánto consumí, en dónde lo consumí, desde hace cuánto tiempo lo consumo, desde cuánto tiempo lo consumo, que si sé el daño que hace en mi organismo. Ya saben todo el guión de preguntas que se les van a aventar. Y entonces yo llego, me presento, estoy con ellos y ya les pregunto, ¿sabes por qué estás aquí? Eh, Cuéntame por qué. Que porque estaba ahí en las canchas fumando. Espérame. Olvídate de eso. No quiero saber nada de eso ahorita. No me importa. No me interesa si estabas fumando, si no estabas fumando, qué estabas fumando, no estabas fumando. Eso a mí no me interesa. Yo quiero conocerte a ti, ¿vale? No vamos a hablar de eso. No te voy a hacer hoy, al menos hoy, ninguna pregunta al respecto, ¿vale? Quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero saber cómo estás, quiero saber qué piensas, quiero saber qué sientes, quiero conocer a la persona, ¿vale? Cuéntame, ¿qué estudias? ¿Dónde estudias? Y me meto con la escuela, me meto con los hobbies, me meto con los gustos, si son adolescentes, pues si tienen pareja o si no tienen pareja, las actividades que tienen dentro de la rutina, las que les gustan, las que les desagradan, y me los voy ganando. Y hay un punto en donde ni siquiera yo tengo que preguntar en relación a esta conducta que tuviera. Ya dicen, y bueno, llega la segunda sesión, tercera sesión, están hablando de algo, están hablando de los amigos. No, pues me junté con tal y pues es con el que me agarraron ahí en las canchas, ahí en la escuela. Ah, fue con él, sí, fue con él. Ay, ni le he contado, déjeme le cuento. Y a lo mejor me tuve que aventar 2 sesiones sin hablar del tema. Porque aquí hay una cuestión importante que hablábamos en la primera sesión, si recuerdan. La conducta, en este caso, la conducta adictiva es un síntoma. Es decir, es lo que se ve.
es lo que detona. Pero atrás de esa conducta está el verdadero tema de conflicto, de ruido que hay en la persona. Por esa razón, a mí de entrada, si me dicen, es que se lo traigo porque fuma y para que le diga el daño que le hace, yo no sé a veces los papás que creen que hace uno, o sea, que uno es prefecto, que uno es ministerial, o no sé qué. Entonces ya después yo platico con los papás y ya les explico la forma en cómo trabajo y ya lo que les digo es que no soy el mecánico que va a arreglar a su hijo, que por supuesto mi chamba va encaminada pues a una adecuación por parte del adolescente y corporación y todo, pero que no piense que este es un espacio disciplinario. Pensemos en eso, piense cada uno de ustedes, todos aquí somos mayores de edad, ¿verdad? Pensamos aquí cuando teníamos 14, 15 años. Estábamos hartos de que todos los adultos nos dijeran qué era lo que teníamos que hacer. Y que lo que hacíamos estaba mal. Y que lo que hacíamos así no íbamos a ir a ningún lado. Estábamos hartos de eso. Porque todos los adultos se la pasaban diciéndonos eso. Casi todos. Eso que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado. Sea lo que fuera, ¿eh? Eso que estás haciendo no te lleva a ningún lado. Esas amistades. A los papás nunca les gustaron nuestras amistades. Esos amigos, míralos nada más y bla, 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 bla. Siempre fue así, ¿no? Bueno, no siempre, pero en muchos de los casos. Entonces el adolescente está harto. ¿Cuál es el problema de que esté harto? Que no escucha. Por eso nada más ya sé, ajá, porque está cansado de que le quieran decir lo que tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que los dejemos hacer lo que quieran. Lo que estoy señalando es que en todos lados les queremos decir lo que tienen que hacer como vela de rectitud y de moralidad. Y tal vez un espacio en donde no sientan eso y donde se les brinde confianza puede ser diferente, ¿sí? En ese caso, ¿por qué pongo el ejemplo con un adolescente? Porque es muy similar. Lo llevan, no quiere estar ahí, ¿sí? Obviamente son circunstancias completamente diferentes, pero tampoco tengo por qué entrar directo al consumo. Ah, con que estamos aquí porque habló tu familia, que traes ya un tema. A ver, cuéntame, ¿qué te metes? Pues no, no. Porque a lo mejor sí nos va a dar información, pero como decía Abraham, te va a dar la que quiere que sepas, la que le conviene, ¿sí? No nos va a decir la que sabe que no conviene decir, que tal vez sí nos la va a decir, pero más adelante, no en este momento, ¿sí? En mi recomendación, la entrevista semiestructurada es la más viable porque nos permite apegarnos a una secuencia de preguntas, pero sin necesidad de casarnos con ellas y poderlas adecuar dependiendo de las necesidades, pero sobre todo también dependiendo de la persona que tenemos enfrente. Eso es algo que nunca debemos de olvidar, ¿sí? Eh, Dependiendo de la persona que está enfrente de nosotros. Nosotros ya con la experiencia podemos detectar, esta persona se ve que está más presta para compartir, para hablar, para contarnos su historia. Esta persona está más cerrada. O esta persona se ve que le gusta el choro y que me va a querer marear. Y también saber, a lo mejor con esas personas tenemos que ser mucho más concretos en las preguntas. Una entrevista cerrada funciona más con este tipo de entrevistados, entrevistadas, yo les llamo seductores. Seductores no en el plano sexual, no de coqueteo, sino seductores de que tratan de convencerte, de ganarte, de que te caigan bien. Y entonces con ellos funciona mucho mejor apegarnos a un guión y solamente contéstame esta pregunta. Ah, eso está muy bien, pero no te... A lo mejor ustedes dirían, bueno, ¿y cómo le hacemos si a cada ratito se sale? Si a cada ratito se sale, si se desvía. ¿Y cómo lo regreso sin que lo perciba como interrogatorio, que es lo que estamos mencionando? Yo aplico una. Esto que me estás mencionando, sí lo vamos a abordar,
pero lo vamos a abordar más adelante, ¿vale? Un poquito más adelante lo vamos a desarrollar. Ahorita es importante para mí poder conocer esto. Y ya lo que le estoy diciendo es, ahorita no quiero que me hables de eso. A lo mejor ni lo vamos a abordar más adelante, a lo mejor sí, pero en este momento yo necesito que te apegues a estas preguntas que te estoy haciendo, ¿sale? Es decir, la forma en cómo nosotros vamos a estructurar esta entrevista dependerá mucho también de eso. Y eso es algo que no hay que olvidar, del tipo de entrevistado o entrevistada que está enfrente de nosotros, ¿vale? Y hay otra entrevista que es la... Ay, alguien comentó en el chat, perdón. Ah, Juan. Y Juan dice, no, pues gracias, hace 15 minutos que levanté la mano. Fue lo que comentaste, ¿verdad, Juan? Sí, profe, nomás que pues, ya la contestaron, era sobre la sexualidad y si había tenido pues cualquier daño sexual, ya sea como usted comentaba, ¿Cómo? por, por cualquier daño de familiar o Ah, cómo ok. se siente con la sexualidad, ¿sí me entiende? Ya, ya, ya. Sí, Son de las sí, tipo de preguntas que no deben ir al principio. van al fin, van mucho más adelante. ¿Saben también cuál otra? No sé si la pregunten. En algunos casos, ahorita que tú mencionaste esto, el ejercicio de la sexualidad, si ha sufrido algún tipo, pues sí, de atentado, de abuso por parte de alguna persona, eh, no sé cómo se preguntaría o si viene dentro de algún formato, pero que me parece que en algunos casos podría ser parte de eh, si se prostituye o si se ha prostituido. O Sí. si ha tenido relaciones con hombres o viceversa. ¿Cómo? Sí, si ha tenido contacto sexual con diferente tipo de personas, ya sea hombre con mujer o mujer con hombre Ah, ok, o ok. Ok. Nada más que habría que plantearla bien, ¿eh? Porque si no, podría estar un poquito delicada la pregunta. Me refiero oh, a ver, dime. yo le digo porque a mí sí me lo comentaron cuando recién cuando estuve en proceso, Ajá. adelante, me lo llegó a preguntar lo que viene siendo la psicóloga y por el estado del médico. Pero a ver, ¿Cómo ¿cómo te ve? lo preguntaban? Digo, ya que lo estás mencionando. Pues que si había tenido contacto con cualquier tipo de personas, que cuántas veces tenía relaciones, todo ese tipo de preguntas. Me hiciste O si recordar. había, Ajá. dígame, No, 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 dime tú. o si te había tenido relaciones o había sido obligado a tener relaciones con una persona de mi mismo género. Siento que está un poquito cargadita en prejuicio. Poquito, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, pues yo digo que no está bien que cualquier otra persona nos obligue a tener relaciones sexuales, ¿no? Sea de nuestro género o no de nuestro género, ¿no? Pues sí, profe, por eso se rompió ¿cómo se le puede decir? Como usted decía, se rompió el agua, el hielo, ¿sí me entiende? Ya no hubo esa conexión, ya no me sentí confiado con el entrevistador. Claro. No, me imagino en esa primera entrevista, imagínense todas, que el entrevistador o entrevistadora te pregunte, ¿y has tenido prácticas sexuales con personas del mismo sexo? O sea, ¿está mal? ¿No? O sea, si, no, por ejemplo, si una persona fuera homosexual y que le pregunten eso, pues va a decir, pues sí, ¿no? Pero independientemente de si lo perciba, o sea, considere que esté bien o está mal, pues lo va a percibir como una pregunta con juicio, ¿no? Con prejuicio, como me estás juzgando, o sea, me lo estás preguntando a modo de juicio porque para ti, si yo te respondo que sí, entonces actué mal o actúo mal. Por eso, esas preguntas, el manejo es muy, muy delicado, muy cuidadoso, ¿sí? Por ejemplo, en esto, ¿no? Yo creo que para evaluar también situaciones de riesgo o incluso enganche con la sustancia, hay personas
que derivado del enganche que tienen, y ustedes lo saben, derivado del enganche que tienen con la sustancia, llegan a ofrecer servicios sexuales, ya ni siquiera incluso a cambio de dinero, sino ya el intercambio es el favor sexual por la sustancia. Y por supuesto que esto nos habla muchísimo del enganche que la persona ya tiene con la sustancia, ¿sí? No digo ni que sea más ni que sea menos, pero no son las mismas proporciones. Una persona que dice trabajo y de lo que gano, destino cierta cantidad y con eso compro y lo consumo, a la persona que nos diga, pues es que no tenía dinero y quería, y entonces, pues ofrecí servicios sexuales a cambio de que se me brindara la sustancia, ¿no? Y que lo mismo, dependiendo del momento de la entrevista en el que nos encontremos y que a lo mejor nosotros estamos viendo que la persona puede haber estado en situaciones importantes de riesgo, pues lo vamos a tener que preguntar, ¿sí? A lo mejor no lo lanzo directamente con la cuestión de la sexualidad, pero pues sí preguntarle, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado con tal de obtener la sustancia? Pero no es a la primera. ¿Sí? Adelante, Abraham, te escuchamos. Ah, bueno, es que me acordé ahorita que lo dijo ayer, en la evaluación médica, yo recuerdo que a mí me preguntaron, que si tenía vida sexual activa. Ya cuando respondí que sí, ya me dijeron, con una pareja estable o variaba. Y ahí me dice, no, pues la verdad, pues con estable. Y ya de ahí me decían, ¿cómo se llama? Las relaciones eran por placer o por intercambio de algo más. Y ya, pues ahí es como iba procediendo. Y al final ya me decían, oye, estas relaciones eran con gente de diferente sexo o de tu mismo sexo. Y ya yo respondí, no, pues con los dos. Ok, sí, justo. Nos permite evaluar muchas cuestiones, ¿no? El nivel de conciencia, el nivel de situación de riesgo, pero es con mucho, mucho cuidado, porque si no, pues lo que va a provocar en esos temas es que la persona se sienta muy incómoda, o sea, muy incómoda, que no nos quiera contestar, que se sienta juzgada la persona. Y a ver, estamos hablando de que en la entrevista lo que buscamos es que la persona no se sienta juzgada. Porque además, seamos muy honestos, ya con lo que decíamos la sesión pasada, ya bastante la persona es juzgada en el exterior. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo es la imagen que hay de una persona con consumo de sustancias? Pues, rechazada, segregada, apestada, no incorporada, y luego que llegue a otro lugar donde supuestamente le van a acompañar en un proceso de mejora, de rehabilitación, de reacomodo, y que se sienta por parte de quien se asuma como profesional, la persona se sienta juzgada, peor. Yo lo que les digo en psicología a los estudiantes es lo peor o sea, que metas la pata feo, 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 es que la persona con la cual tú estás trabajando se sienta juzgada por su psicólogo o su psicóloga. O sea, puede llegar a sentirse juzgada por otra persona, pero no por nosotros. Y yo creo que aplicaría mucho también en este caso, ¿no? O sea, como consejeros, consejeras, meter la pata hasta el fondo sería que nuestro entrevistada, se sienta juzgado por nosotros mismos. Que ojo, que no es el tema ahorita, porque ese es de la siguiente clase, pero ojo, sí es muy probable que llegue a suceder en algunos espacios o en algunas personas. A veces, y esta es ya mencioné la palabra como 2, 3 veces, el tema de los prejuicios. A veces la gente, independientemente del prejuicio, ya profundizaremos con el prejuicio, pero independientemente del prejuicio, a veces pensamos que el prejuicio no viene de las personas que tenemos el común denominador, sino de quienes no tienen ese común denominador, sino del exterior, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, muy sencillo, muy simple, pero muy interesante.
la mayoría de las personas que en algún momento me llegaron a mí, Jesús, a hacer un comentario en relación a mi tono de piel, no eran personas de piel blanca. O sea, quienes me llegaron a decir en algún momento con el afán de pretenderme hacerme sentir mal, porque me podrán hacer sentir mal en algunas cosas, pero en el tono de piel, eh, en decirme prieto, por ejemplo, yo los veía y decía, brother, pues tú no eres el duque de Escocia, o sea, pues tal vez estoy un poquito más oscurito, pero andamos por ahí en el tono, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de las veces lo llegué a escuchar de personas que también tenían la piel morena como yo. Y venía un comentario discriminatorio en relación al tono de piel. De hecho, con esto no estoy diciendo que del exterior no. Lo que estoy diciendo es que sería un error pensar que dentro del común denominador no existiría un ejercicio de prejuicio. No sé si alguien de aquí forme parte de la comunidad LGBT. Dentro de la comunidad LGBT hay mucha discriminación también. Mucha, muchísima. ¿Sí? Cuando en teoría pensaríamos, pero no es así, pensaríamos que pues entre las personas de la comunidad no se discriminarían. No, hombre, pero para dar y repartir. Y sí, también en el exterior hay mucha discriminación hacia personas de la comunidad, pero no podemos pensar que desde dentro no. Sería el equivalente también a pensar que, por ejemplo, una mujer no puede tener conductas misóginas hacia otra mujer. Sí las hay. No significa que de afuera no. Pero alguien diría, ¿cómo una mujer va a tener una conducta misógina? Pues desafortunadamente sí ocurre. Pasaría lo mismo aquí. Pasaría lo mismo aquí. Incluso hasta en el tema del consumo de sustancias, hay prejuicios entre mismas personas que consumen con respecto de otros que también consumen. Bueno, yo he escuchado algunos como en lo que consumen. O sea, yo sí consumo, pero yo no soy, y ponen como en otra esfera a otro tipo de consumidores. Y es de, ok, tal vez tú no consumes lo que la otra persona consume, pero ¿por qué pensar que eso te pone en una posición de superioridad en relación al otro? ¿Sí? Gerardo, te escuchamos. Sí, profe, eso yo lo veo entre los que consumen, por ejemplo, piedra o crack y se creen más que los que consumen cristal. Eso lo veo mucho ahí en la clínica. Ok, o sea, los que consumen piedra segregan a los que consumen cristal. Sí, porque pues es más cara la piedra. Ah, ya. Ya entendí. Es que te iba a decir, ¿pero qué no son muy similares? Ya, el tema o sea, que como los de la marihuana, que dicen, ese consume, pero de la barata, de la que no está tan chida. de la panteonera. Ándale, ándale de esa. Ok, ok. Fíjate que yo lo estaba pensando, pero desde a lo mejor quienes consumen determinado tipo de sustancias y segregan a los que consumen sustancias como más fuertes o más, sí, o que tienen un impacto mucho más negativo en la persona, ¿no? Pero sí, incluso hasta también en el mismo tipo de sustancia, aunque no sea la misma, pero hasta en eso, ¿no? Es importante también saber eso, que el prejuicio no distingue incluso, aunque tengamos el común denominador, ¿sí? ¿Cuántas veces, a ver, cuántas veces una persona, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo abordan, sobre todo creo que en doble A, ¿no? Es algo que se maneja mucho. eh, y que muchos caen en eso y a veces hasta sin darse cuenta, ¿no? Como yo tengo tanto tiempo de abstención, me asumo en una posición superior a quien tiene menor tiempo o a quien en este momento no puede mantener una constancia en la abstención.
¿sí? Y a veces también ahí hay mucho juicio cargado, ¿sale? Entonces yo creo que uno de los puntos más importantes aquí es nosotros en esta formación y ya en el ejercicio como consejeros, consejeras, ¿cuántas veces no podemos caer en ese sesgo, ¿sí? Del prejuicio, que lo vamos a ver más adelante para definir justamente qué es un prejuicio. Todos tenemos prejuicios, todos. Quien diga que no, o miente o no lo he encontrado, pero pues los prejuicios forman parte de nuestra cultura y nos atañen, pero justamente es qué hago con ese prejuicio, ¿sí? ¿Qué hago y cómo actúo en consecuencia? Ok, y nos faltaba una, a ver, déjenme ver. Ustedes ven que volteo, es porque acá tengo la computadora y acá es donde tengo la presentación, ¿eh? Y tenemos la entrevista también, ahí decía la cuarta, de tipo panel. ¿Que por qué la dejé hasta el final? Porque no tiene que ver en la estructuración de las preguntas, tiene que ver en la estructuración de los integrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la entrevista tipo panel pueden ocurrir dos variantes. Una, que sean varios entrevistadores entrevistando a una sola persona o que sea un entrevistador entrevistando a varias personas al mismo tiempo. Ejemplo, las entrevistas familiares. Esa es una entrevista tipo panel. Yo estoy con la familia, que a veces puede estar o no estar el usuario. Yo estoy con la familia, los padres, los hermanos, incluso a la pareja, y estoy llenando el formato o estoy realizando la entrevista para conocerles y estoy con varios. Entonces lanzo una pregunta y cualquiera de los que se encuentran ahí puede contestarme o decido lanzar una pregunta a un miembro en particular de la familia, ¿sí? Esa es una entrevista tipo panel. Este tipo de entrevistas, como la acabo de mencionar ahorita, también requiere cierto expertise, porque imagínense, si ya conseguir o lograr este vínculo de confianza con una persona tiene su chamba, imagínense conseguirlo y sostenerlo con 3, 4, 5 personas y sostenerlo. Eso implica, por supuesto, que un mayor grado de dificultad y requiere muchas más herramientas por parte de quien entrevista. No sé si lo manejen, no lo veo como un arma de doble filo el que sean varios entrevistadores a una sola persona. No sé si lo manejan porque siento que es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que la persona se puede sentir atacada, ¿sale? Sobre todo en este tema del consumo. Está aquí el psicólogo, la doctora y la trabajadora social, y los tres me están lanzando preguntas y en relación a un mismo tema, y probablemente, porque esto es muy probable en este tipo de entrevistas, uno toma la batuta y es el que la va dirigiendo mientras los demás lo van acompañando, puede provocar que la persona se sienta amenazada, ¿sale? Si llegan a tener entrevistas de este estilo, no sé, que está el consejero, está el padrino, madrina, está el médico, primero hablar antes en relación a buscar en la medida de lo que yo creo que esa es mucha labor del consejero, que el usuario no se sienta amenazado. ¿Sale? Que no se sienta atacado al momento de que estamos todos lanzándole las preguntas. Y si nosotros como consejeros detectamos que se puede estar sintiendo así, creo que una de las funciones del consejero o consejera es cumplir esta función de contención y de mediación para con el usuario, porque es parte también justamente de este ejercicio. Más que de nosotros obtener información, como consejeros, es ese acompañamiento que se le da al usuario. ¿Sí? Maricruz, te escuchamos. ¿Levantaste la mano, Maricruz? Quería preguntar para ver si Ah, entendí bien.
si un ejemplo de una entrevista tipo panel es cuando viene en una consulta médica, está el médico y los residentes alrededor de él preguntando, haciendo también más preguntas. Esa es una entrevista de panel. Sí, Oh. esa es una entrevista tipo panel. A veces, qué bueno que lo comentan, a veces solo el médico está haciendo las preguntas y los residentes nomás están ahí de chismosillos aprendiendo del médico. Pero a veces también el médico permite que los residentes intervengan y hagan preguntas, pero él es el que dirige. ¿Les han tocado situaciones así? ¿Cuál es la sensación? Está bien raro, me siento como conejillo de indias. Sí, sí, es muy común que ellos hagan estos ejercicios. Y sí, las personas se sienten cohibidas, o como bien lo acabas de decir, como conejillos de indias. A mí me lo han platicado, por ejemplo, en otros espacios, mujeres que fueron mamás, que en el hospital público es muy común esto. O sea, que llega el médico y a ver, ¿no? Y con sus residentes y aquí tenemos, y ella así, y tres, cuatro monitos, dicen, me lo han platicado, nunca lo he vivido, no lo he visto, pero me imagino que es una situación muy incómoda. Tres, cuatro monitos mirándome y a ver, y aquí le hicieron esto, y aquí le hicieron aquello. Y sí, efectivamente dicen ellas, pues siento vulnerada mi intimidad, mi integridad, y por supuesto, es como si mi cuerpo, ya ni la persona, bueno, alguna vez así me lo dijo una mujer, me dijo como si mi cuerpo estuviera al servicio de ellos, o sea, así me sentí como usada, o sea, como para que, sí, para que ellos aprendieran, pero es que justo, mucho tiene que ver el cómo tenemos ese tacto, sí, ese tacto para poder hacer ese tipo de ejercicios, ¿sale? Que la verdad no es juicio, es crítica. Luego a los médicos les cuesta mucho trabajo esa parte, como tener ese tacto. Dicen, pues, ¿qué? ¿No? Es por su bien, ¿no? O sea, sí, sí, nadie dice que no, pero, pues, mínimo preséntaselos, o sea, ¿no? O sea, me vienen acompañando, son residentes, el doctor tal, la doctora tal, tienen algunas dudas y pues justamente también van a acompañarme en esta historia clínica. Ah, ok, ¿no? Pero sí, sí sé que se puede llegar a sentir así. Por eso no es tan recomendable, ¿sale? A veces lo que ocurre, por ejemplo, en algunos espacios es que tienen prestadores de servicio social, becarios, practicantes, y les dicen, entra conmigo a la entrevista, pero tú solo vas a observar, ¿ok? Esa no es entrevista tipo panel, porque la otra persona no está interviniendo, pero sí se le señala a la persona que estamos entrevistando que la persona que nos acompaña, aunque no va a participar, sí, por supuesto, va a ver y va a escuchar lo que está ocurriendo y va a registrar. Porque muchas de las veces cuando meten al de servicio social, lo meten para que anote, para que sea el encargado de hacer el vaciado de la información. Y está bien, pero sí es importante. Hay veces, yo lo he visto, entra la persona que va a entrevistar, ¿qué tal? Buen día, toma asiento. Y el otro ahí a un lado, como un fantasma, como si no existiera. Pero sí existe. Sí lo está viendo el entrevistado. Mínimo preséntaselo. Él es Luis, es pasante, está haciendo su servicio social, me está acompañando, está aprendiendo y al mismo tiempo también se va a encargar de registrar la información que ahorita vamos a mencionar. Tú no te preocupes, los criterios son los mismos. Juan Luis ya sabe, se rige bajo eh, todos los criterios de confidencialidad que ya te he mencionado y bueno, vamos a darle, ¿vale? Pero bueno, yo ya sé que la persona que está ahí está en el mismo tenor. ¿Sale? Entonces sí, sí es muy importante en ese panel ser muy cuidadosos. El otro panel es mucho trabajo de contención. Imagínense esa entrevista con la familia, papá, la mamá, no sé, hermanos, el esposo, la esposa, a veces. Y a ver, vamos a hablar, ¿no? Y vamos,
Y muchas de las veces lo que ellos necesitan es mucha contención, ¿sí? Porque claramente entre ellos no se están logrando contener. Y es normal, ¿sí? Tienen a un familiar que está pasando por una situación compleja y esto atenta también contra la dinámica cotidiana de la familia. En ese tipo de entrevistas se requiere mucha contención por parte de quien está haciendo la entrevista, ¿vale? Ok. Vamos a ver ahora las partes de la entrevista, los momentos por los cuales pasa toda entrevista. Y toda entrevista, independientemente del momento en el que la realicemos, pasa por tres diferentes momentos: rapport, cima y cierre, ¿sí? ¿A qué hacemos alusión en cada una de ellas? Bueno, cada una de ellas tiene su tiempo. Ojo, no es un tiempo establecido, no es un tiempo determinado en específico, va a variar, pero cada una necesita de su tiempo. Cada una tiene sus características y por supuesto también que cada una de estas fases eh, requiere que logremos ciertas cosas en ellas. ¿Sale? Para poder avanzar de una a la otra, tuve que haber logrado el objetivo del anterior. Ahorita vamos a poner ahí un ejemplo. Y nada más para acotar, se les llaman fases, no etapas. ¿Sale? ¿Por qué no etapas? Porque las etapas tienen un inicio y un fin bien determinado. Bien determinado. Si lo pensamos, por ejemplo, la primaria fue una etapa. ¿Por qué una etapa? Porque hay un inicio claro, hay una fecha en la cual nosotros entramos a la primaria y hay una fecha en la cual nosotros salimos del primaria. ¿Sí? Que no la recordemos es otra historia, pero de que hay una fecha, hay una fecha. Hay un inicio y hay un fin muy bien determinado. En las fases, no es como que digamos, ya completé esto, ahora vamos a pasar al siguiente. No, arrancamos con una y de pronto aparece la otra y la primera termina y la otra sigue y se van encontrando y no hay problema, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un momento en donde estemos dentro del rapport, pero ya tomando elementos de la cima, o que estemos en la cima y ya manejando elementos del cierre. Voy a poner ahorita unos ejemplos, ¿vale? Y bueno, lo primerito, el rapport. Ahorita Gustavo fue, ¿verdad? El que comentó en relación al rapport. Eh, y ya se nos fue. Pregunta. ¿Han leído, escuchado en relación al rapport? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? Cuéntenme. ¿Qué es el rapport desde lo que saben? ¿Quién va? Gerardo, te escuchamos. Sí, profe, bueno, yo saqué la información de la bibliografía que viene ahí en el Classroom, teoría y técnica de la entrevista, creo, no me acuerdo el nombre del autor, pero ahí viene un archivo con 33 páginas. Y venía que rapport era, pues sí, eso, el crear confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Ok, ok. Crear confianza entre entrevistador y entrevistado. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. El rapport es ese primer momento de la entrevista. Es el momento inicial. Si se fijan, ahí está. Rapport, cima y cierre. No dice inicio, cima y cierre. Porque el rapport es el inicio de la entrevista. O sea, tal cual el inicio de la entrevista, acá en psicología lo conocemos como rapport. ¿Por qué? Porque fíjense lo que aquí dice. Ay Dios. El objetivo principal al inicio de la entrevista es
que la persona que nosotros estamos entrevistando se sienta cómodo, cómoda con nosotros. Eso es lo primero. Ese es el primero y ese es el objetivo en el inicio de toda entrevista. Que a quien yo esté entrevistando se sienta cómodo estando en este espacio conmigo. Y que ya una vez que se sienta cómodo, cómoda, esté dispuesto a hablar. Si estamos diciendo que estamos en una entrevista, yo necesito que la persona que estoy entrevistando hable. Pero no solo que hable, sino además que no tenga inhibiciones. Es decir, que la persona tenga tal confianza con nosotros que esté dispuesta a hablar casi de lo que sea. Y el rapport es responsabilidad de quien entrevista. Es decir, lograr que la persona se sienta cómoda, lograr que la persona esté dispuesta a hablar sin inhibiciones, es responsabilidad de ustedes. Porque luego decimos, es que no quiere hablar, es que viene bien cerrado, cerrada, es que trae resistencias, es que trae defensas. Y yo les digo siempre a los estudiantes, tu chamba era lograr el vínculo de confianza con tu entrevista. Si la otra persona traía defensas, resistencias, venía cerrado, venía pensando en otras cosas, venía pensando en que dejó los frijoles en la lumbre, tú eres el responsable de que no haya establecido ese vínculo de confianza. Ojo, fíjense bien lo que estoy diciendo. Responsable, no culpable. Porque significa que algo faltó, que no pudimos consolidar esa confianza. Es decir, lo dijo uno de ustedes ahorita. En palabras coloquiales, el rapport es lo que conocemos como romper el hielo. ¿Sí? O sea, si lo ponemos así, ¿qué es el rapport? Romper el hielo. ¿Y qué es romper el hielo? ¿O por qué le llamamos romper el hielo? Romper la tensión y generar confianza. ¿Sí? Estoy tratando de ubicar un ejemplo fuera de la entrevista donde luego la gente rompe el hielo. Ubican algo. ¡Ah! Los taxistas. O los del Uber. Esos son re buenos. Algunos, no todos. Pero son re buenos algunos para hacer rapport. A ver, te subes a un carro con un desconocido. No lo conoces. ¿Cómo por qué le darías información a una persona que no conoces? ¿No? ¿Y con qué buscan hacer el rapport? Los taxistas o los del Uber. Depende, ¿no? Si es en la mañana, ya la chamba. Sí, ya la chamba. Ya si es en la tarde, noche, ya cuando vamos a casa, ya saliendo del jale. Ya saliendo del jale. Pero no solamente hacen esa pregunta, sino hacen la pregunta, luego viene otra, luego viene otra. Y hay un momento, en algunos casos, en donde la persona que vaya en el taxi, en el coche, ya le va platicando al taxista. No sé si alguien de aquí se ha dedicado al servicio público, especialmente de taxi o de Uber, pero es impresionante las historias que consiguen. O sea, yo no lo puedo creer que una persona que no te conoce te cuente cada historia. Un muy amigo mío, tiene como 3 trabajos y uno de ellos, su carro lo trae con Didi. Entonces, dicen, cuando tengo chance y acabo temprano, me voy en el Didi. Y luego me cuenta cada historia y le digo, ¿cómo consigues que la gente te platique eso? O sea, ¿cómo consigues que el chavo que va ahí, que pidió el servicio, te vaya contando que se peleó con la novia, que porque la vio no sé dónde? O sea, no te conoce, no te va a volver a ver.
Pues porque quienes hacen eso logran muy bien el rapport. Yo les voy a poner otro ejemplo. A mí, bueno, a lo mejor ahorita, a lo mejor no lo sé, tal vez ustedes me ven como muy, muy parlanchín o muy de hablar, pero la realidad es que yo fuera de los espacios académicos soy muy serio, muy así como con cara de pocos amigos y no me hablo. Yo me subo al taxi y yo ni le hablo. Más buenos días, buenas tardes. Ya para el trabajo, y agarro el teléfono y empiezo a mandar audios o a mandar mensajes y esa es la señal de no me molestes, estoy ocupado. Y la verdad es que sí estoy ocupado, pero porque a mí me cuesta mucho trabajo interactuar socialmente con las personas. Aunque no lo crean, me cuesta muchísimo trabajo. Eh, y algo que a mí me ha costado trabajo toda la vida es encontrar a alguien que me corte el cabello. Cuando me casé, cuando empezamos a vivir con mi esposa, pues me cambié de residencia, del lugar de vivir, y resulta que quien me cortaba el cabello, pues ya me quedaba muy lejos, y empecé a buscar ahí en la colonia un lugar, y me acuerdo que encontré un lugar, y ahí fui, ya llegué y le dije, oye, ¿me puedes cortar el cabello? Sí, pásale, estás. Y el chavo empezó, ¿no? A sacarme plática. Y yo, monosílabos, sí, no, no. ¿Y a qué se dedica? Y ya, psicólogo. ¡Ah, qué padre! ¿Verdad? Yo estudié no sé qué, órale. Pues yo decía, pues tú nomás córtame el cabello, brother, o sea, yo nomás vengo a que me cortes, si nos ponemos a platicar te vas a tardar más. Siguiente sesión, me está cortando el cabello, para no hacérselas cansada. En la segunda sesión, yo ya estaba platicando con él bien a gusto, pero bien a gusto, él cortándome el cabello, yo contándole mi vida, y no, y tuvimos esto, tuvimos aquello, no, si está bien cañón, ¿y tú qué tal? Y ya cuando salí del segundo corte dije, logró en sesión y media lo que muchos no logran, sacarme palabras. Porque les digo, yo afuera soy muy, muy tímido, muy poco de interactuar. Y no, ya yo llegaba ya después y ya yo me decía doc. Ya yo llegué, que le dije, no, no soy doctor. No, no, es que es doc. Y ya yo llegaba. ¿Qué onda, doc? Ya llegando del trabajo, y yo, sí, estoy muy cansado, sí, caray. ¿Y acá cómo te fue a ti? No, bien tranquilo ahorita, pero pues ya, ya con usted ya cierro y nos vamos. Y cuénteme, y platican. Son re buenos. Los que cortan el cabello también son re buenos. Díganme si no, las que cortan el cabello y las que ponen uñas. Cada historia que consiguen. Porque me decía, me decía una conocida, yo platico bien a gusto con la de las uñas, hasta es mi terapia. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque lo que logran, insisto, para empezar es una persona desconocida, completamente desconocida, y logran en minutos que la otra persona les esté contando aspectos, pensémoslo así, privados, íntimos. Ustedes tienen una chamba muy compleja, como se los he dicho, porque es lograr un vínculo de confianza con personas que en algunas ocasiones o en muchas de las ocasiones les cuesta mucho trabajo confiar. La historia que puede traer un usuario, una usuaria de vida, puede ser una historia de mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque muy probablemente en algunos casos son historias en donde ellas confiaron y fueron transgredidos, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, en muchos aspectos, ¿sí? Porque como decíamos hace algunas sesiones, ¿cómo mira la sociedad a la persona que tiene conductas de consumo? También, pues, si puede aprovecharse, se aprovecha. Si la persona está en una situación
vulnerable, ¿sí? Han sido, sí, socialmente hablando, personas que también se les ha traicionado. Y que nosotros, como consejeros, consejeras, tenemos que lograr que confíen en nosotros. Y ni nos conocen. Ese es uno de los objetivos, una de las metas principales en el rapport. En esas primeras entrevistas. Y repito, se escucha bien sencillo, ¿verdad? Ay, qué fácil se dice, pero es muy complicado. Piensen en ese usuario, en esa usuaria que llega al centro y que tú lo recibes por así, tú eres el primero en recibirle. Primero llega contigo. ¿Cómo vas a lograr ese vínculo de confianza? Está bien cañón. ¿Y qué crees? Hay que lograrlo. Porque no se trata de que se vuelva tu cuate, tu amiga, tu camarada, no. Pero sí que sepa que en ese espacio y que tú vas a ser una persona que va a brindarle una atmósfera de confianza. Confianza. Eso que no tienen. Eso que perdieron. Eso que les han traicionado una y otra vez. Y ahí está la chamba que cada uno tiene cuando tiene ese primer contacto, esa primera intervención con el usuario o la usuaria. Ojo, hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿eh? Ojo, mucho ojo en esto. Rapport no es lograr caerte bien. Errorzazo si llegamos así. Yo creo que todos hemos conocido a una persona, no en el ámbito de la consejería de adicciones, sino en otros ámbitos, personas que cuando llegan, no sé ustedes, pero cuando a mí alguien llega, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y queriendo que me caiga bien, lo único que provoca es que me dé más desconfianza. ¿Qué quieres? ¿Qué traes? Es como, retomo el tema de los adolescentes. Cuando luego queremos como establecer esa confianza con el adolescente, luego queremos hasta hablarle diferente para que el adolescente... Y no, ni siquiera sabemos las palabras que utilizan los adolescentes y caemos en el cliché de este personaje de una serie de la televisión mexicana, ¿no? Que llega, como dice la chaviza, para tratar de caerle bien al adolescente. Y el adolescente, ¿qué quieres? ¿No? Hacer rapport no es caerle bien, no, ni lo intentes. Ni lo intentes porque vas a fallar y porque muy probablemente vas a generar mucha mayor desconfianza en esa persona. Lograr el rapport es hacerle saber a la persona que tengo enfrente que mi chamba no es caerle bien, pero que mi chamba es verle como un ser humano. Que primero que nada le voy a ver como lo que es un ser humano. Que si está, ¿se acuerdan cuando, creo que fue en la primera sesión que les decía, como en estas películas que arrancan con el protagonista cayendo, se preguntarán cómo llegamos hasta aquí, que está en ese punto, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque ya estamos aquí. Y que sepa que va a ser tratada la persona con respeto, con dignidad. Qué difícil, porque también esa palabra es algo que en algunos casos ha sido vulnerada, su dignidad ha sido transgredida. ¿Verdad que tenemos una chambota? O sea, porque parece muy sencillo con una persona que no perciba que su dignidad, que su integridad, que la confianza, que diga, pues a mí no me la han transgredido, ¿cómo por qué va a desconfiar?
pero con alguien que en diferentes momentos, en diferentes espacios, fue transgredido todo esto, están con mayor defensa, están con mayor desconfianza, están con mayor enojo. No es llegar a caerle bien, es llegar a tratarle con respeto, con dignidad, como lo que todo ser humano merece, y que ese espacio va a ser en todo momento lleno de eso, para poder crear una atmósfera de confianza, para poder generar un vínculo de confianza. ¿Para qué? Para que la persona esté dispuesta a compartir. Y la siguiente sesión vamos a hablar de eso. Dispuesta a compartirnos, pero porque nosotros vamos a obtener toda esa información en pro de la propia persona que está enfrente de nosotros, al servicio de ellos, ellas mismas. ¿Vale? Nos vemos el próximo miércoles. Descansen, bonita noche, un gusto, y aquí nos seguimos viendo. ¿Va que va? Pásensela bonito, nos vemos. Profe, Profesor, Dale, profe. Buenas noches. Bonita noche. Profesor, ¿Qué pasó? le queríamos hacer una pregunta, ¿no? Mándeme. Es que en Classroom a nosotras no nos aparece el módulo. ¿Eso la sabe materia. con quién es? Con la profesora Vanessa. O sea, ¿no Ok. te aparece el módulo de entrevista psicodinámica? No. Es que hay quien los añade, es la profesora Vanessa. Ok. Hay que escribirle o mandarle correíto para que les añada. De igual Ok. manera, yo me comprometo a mañana comentárselo. Ok. ¿Sale? Muchas gracias. Va, que va. Que tenga bonita noche. muchísimas gracias, profesor. Que Igualmente, tenga buena noche. descansen. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Profe, Gracias, profe. Hasta mañana. Profe, Mándeme. es que mandé mi trabajo a Classroom, pero me lo devolvieron. ¿Cómo que te lo devolvieron? ¿Quién te lo devolvió? Pues no sé. Déjame revisar, ¿sale? Si ya se cargó, y si no, te mando mensajito por ahí mismo para que igual lo puedas revisar con la profesora Vanessa, ¿sale? Ok, está bien. Va, que va. Gracias. Bonita Nos noche. vemos igualmente.